y la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchísimas gracias, les damos la más cordial bienvenida. Estamos en esta ocasión para llevar a cabo nuestra cuarta sesión que va a tener por título El derecho a la educación a distancia. Recuerden que estamos en el marco de este seminario de derechos humanos en tiempos de COVID. Así que, bueno, les voy a presentar rápidamente a los integrantes de la mesa, que leeré algo muy breve de ellos, de su semblanza curricular, porque evidentemente es amplia. Bueno, pues les voy a presentar a Marta Mena. Ella es directora del programa de formación virtual de investigadores en la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado de la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina desde 2012. Es directora de la maestría en docencia universitaria en la Universidad Tecnológica Nacional. Se desempeña como docente del doctorado y maestrías de la Universidad Nacional de 3 de febrero. También les quiero presentar a Carla Decaux. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Asunción, en Paraguay. Tiene maestría en Gestión Educativa por la Universidad Autónoma de Asunción, formación en Docencia de Educación a Distancia y Elaboración de Contenidos. Es asesora pedagógica de la educación a distancia y, bueno, pues también es una conferenciante nacional e internacional referido a temas de educación a distancia. Les presento también a Fernando Rey Martínez. Él es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. Pues es doctor en Derecho por la propia Universidad de Valladolid, con una tesis sobre el derecho de propiedad privada en la Constitución española, que fue un premio extraordinario de doctorado. Ha sido consejero del Consejo Consultivo de Castilla y León, presidente de UNICEF Castilla y León, y fue consejero de Educación de la Junta de Castilla y León. Está con nosotros también Francisco Cervantes Pérez. Él realizó estudios de doctorado en Ciencias de la Computación y de la Información en la Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos. Actualmente es el rector de la Universidad Internacional de La Rioja, en México. Fue director general de la Coordinación de Universidad Abierta y Distancia de México, el COAUED en la UNAM, director de la Maestría de Tecnologías de la Información y Administración del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y bien, pues, como les digo, pues es una presentación muy breve para dar paso a esta sesión del seminario. La metodología es como la hemos venido aplicando, es decir, vamos a hacer un planteamiento de preguntas detonadoras y luego pasaremos la voz a cada uno de los participantes de la mesa para que en un tiempo de no mayor de 7 minutos puedan expresar su opinión. Y haremos una segunda ronda y después daremos un espacio para diálogo, para preguntas con los asistentes, con los inscritos al seminario que ya están en línea. Así que, bueno, pues vamos a comenzar. Como decíamos, pues la sesión que nos convoca en esta ocasión es sobre la educación, sobre el derecho a la educación a distancia, que como sabemos, pues ha sido una de las salidas, una de las soluciones que se han encontrado en los posgrados, en las licenciaturas, en los centros universitarios, para continuar con las clases y no afectar el derecho a educación, no afectar todo el seguimiento de la trayectoria académica, los programas, los planes de estudio del alumnado, no afectarlos y hacerlo a través de las tecnologías. Entonces, este modo de salir adelante en la pandemia ha planteado algunas preguntas. Una de ellas es si esto realmente cumple con esa perspectiva, con esa obligación que tienen los países de garantizar el derecho a la educación. Si esto incluso pues ha planteado la idea de si es una alternativa que pueda ser ya una regla general, si esto es el futuro, si hacia eso vamos, o es una situación meramente excepcional para esta situación pandémica o para otro tipo de circunstancias, quizá, por ejemplo, allá donde están poblaciones marginadas, que este sea el sistema de alcanzar el derecho a educación de esa sociedad. En fin, qué ventajas o desventajas tendría este planteamiento de la educación a distancia o vía remota. Y bueno, pues y en ese sentido,
quisiera pedirle la primera reflexión a la doctora Marta Mena. Adelante, Marta. Hola, bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Voy a ser breve hasta el agradecimiento por el tiempo que tenemos. Bueno, las preguntas que se acaban de leer parecen buenas preguntas para contextualizar de alguna manera esta situación de tensión que existe entre, por un lado, la obligación o la necesidad de asegurar el derecho a la educación frente a la pandemia, y por otra, esta interpelación a la modalidad distancia, que es una modalidad educativa que durante muchos años ha mostrado su potencialidad para abordar situaciones como estas que te está planteando. Estas que yo defino desde el punto de vista de la educación, y la he bautizado de una forma diferente, digo, es el apagón de la presencialidad, es decir, es la supresión de todo contacto directo, cara a cara, en las instituciones educativas. Ahora, sí, son buenas preguntas para garantizar esto, y que las tenemos que repensar y las tenemos que potenciar en estos 7 minutos. Yo creo que en la larga carrera que tengo trabajando en educación a distancia, he desarrollado toda mi carrera en educación a distancia, claro, complementando con clases presenciales en posgrados y doctorados, pero fundamentalmente he trabajado en educación a distancia. Y siempre la he considerado como una modalidad inclusiva, una modalidad a la que hay que echar mano cuando uno no quiere dejar a nadie fuera de un determinado derecho. Y eso lo puede asegurar de alguna u otra manera la modalidad a distancia, y esperemos que pueda seguir garantizándolo. Ahora, cuando preparaba esta presentación, me acordaba de mis épocas de estudiante, y que admiré mucho y me impactó mucho la creación de una institución educativa en Europa, que fue la primera en su estilo, que fue la creación de la Open University del Reino Unido. Y como era un modelo interesante y nuevo, me preocupé en averiguar mucho de su historia, de su génesis, etc. Y entonces ahí pude darme cuenta de que era un proyecto que había sido originado justamente para asegurar derechos, y más que para asegurar derechos, para devolver derechos, es decir, asegurar y mirar hacia atrás y darle la oportunidad a todo el conjunto de personas, de trabajadores del sistema laboral, que no habían tenido la oportunidad de hacer sus carreras universitarias en su momento. Y ahora el Partido Laborista, que es quien presentó el proyecto ante el Parlamento del Reino Unido, lo presenta como una forma de devolución, como una forma de asegurar derechos, devolver lo que no había sido dado, y asegurar hacia adelante la posibilidad para que todos aquellos que no tuvieran un acceso igualitario a la modalidad a distancia, ya que las instituciones estaban estructuradas y generadas para otro tipo de estudiante, pudieran tenerlo a partir de ahí. Y lo interesante, además de la creación de esta institución, que es una de las pocas instituciones que yo sé que ha sido tan importante, que ha sido creada para garantizar un derecho, es que no solo logró ese objetivo, sino que en poquito tiempo se constituyó en el modelo paradigmático de educación a distancia en el nivel superior, y rápidamente fue replicada en muchos países de Europa, de Asia, de África y también de América Latina. En América Latina tenemos modelos similares a esos modelos y con ese objetivo creados. Tenemos en Costa Rica, tenemos en Colombia, tenemos en Venezuela, y tuvimos últimamente, que es difícil de la creación en último tiempo, pero es cierto que hay una universidad en México que también es universidad abierta y a distancia. Luego hay universidades que tienen otras características, pero estas universidades fueron creadas con ese objetivo. Y a mí me pareció que esa era una a destacar, y a
tomar como ejemplo y a darse cuenta de cómo en esa circunstancia se produjo una tensión y una tensión por el poder. Y esa situación de tensión por el poder siempre se da cuando se busca lograr algún derecho. Entonces allí la tensión por el poder, afortunadamente, fue para el lado que queríamos, para el lado de asegurar los derechos para una población que los tenía conculcados. Esta es la importancia. Ahora, si volvemos a mirar el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todos tenemos derecho a la educación, hasta ahí llega nada más. Pero nosotros sabemos que los posteriores estudios, incluso los de UNESCO, los de IESALC UNESCO, no, explicitan que también hay un derecho a la educación universitaria para todos. Sin embargo, sabemos cuántas dificultades hay todavía en que ese derecho sea efectivo para todos, digamos. Ahora, es listo preguntarse en este momento qué es un derecho, ¿verdad? Y diferenciar entre distintas ideas que se tienen de qué es un derecho. Un derecho no es aquello que alguien nos da, sino que un derecho es aquello que nadie nos puede negar. Y desde este ángulo de la cuestión, nos podemos empoderar un poquitito más en la exigencia de los derechos. Ahora, ¿quién garantiza los derechos? Ahí es la segunda pregunta, y la pregunta creo yo del millón. ¿Dónde podemos encontrar en las instituciones, las instancias que garanticen, que sean garantía de derecho? Bueno, en principio, lo primero que se nos ocurre, viendo las dos instancias que estamos analizando en esta reunión, que por un lado es el área de salud con la pandemia del COVID-19, y por otro lado tenemos la educación, ¿verdad? Y en ambos casos los que garantizan son los estados. Y en ese sentido, bueno, hay una obra muy importante, sé que se me va a acabar el tiempo en cualquier momento, hay una obra muy importante de Boaventura de Sousa Santos, que ha escrito para la pandemia, y donde nos habla de este tema, y es muy importante tenerlo en cuenta, porque él habla de cómo en los últimos años ha habido un vaciamiento de los estados, y entonces de ahí la dificultad de responder inmediatamente frente a este desafío del apagón de la presencialidad, tanto para la educación y también para atender los problemas de salud por ese motivo. Ahora, es inevitable en ese contexto pensar en la educación a distancia como la vía de solución. Sin embargo, también es importante destacar que la educación a distancia para desarrollarse requiere de un proyecto previo, pensado, planificado, fundamentado y aprobado, y que requiere de ciertas condiciones para ser desarrollada. De modo que lo que se ha estado haciendo en la emergencia es una enseñanza de emergencia, es como muchos la llaman, corona teaching, o es un plan de contingencia para salir de esta emergencia en la que la situación del coronavirus nos ha puesto. Para lograr hacer educación a distancia no solo hay que tener un proyecto en las condiciones en que dije, también hay que resignificar el concepto de institución educativa, porque una institución educativa no es solo un edificio, no son solo aulas físicas. Una institución educativa va más allá, es un vínculo intangible, virtual en toda la comunidad educativa, un lugar de referencia. Si esto es considerado así, entonces en el futuro cualquier interrupción de la presencialidad no generaría un trauma como lo ha hecho en este momento, donde se reduce la institución educativa a las aulas físicas funcionando, ¿sí? Podríamos, en lugar de considerarlo un trauma, podríamos considerarlo como una oportunidad para repensar lo que estamos haciendo, para encontrar nuevas vías de abordaje de las problemáticas que la educación nos presenta y que también la inequidad nos presenta, y para pensar lógicas docentes y tecnologías que puedan combinarse como para ayudar en esta solución de la pandemia. Ahora, el futuro, que es lo último que voy a decir, porque ya vi que me estoy pasando. El futuro
¿Cómo lo veo el futuro? Bueno, es difícil anticipar el futuro, nadie quiere hacerlo en este momento, pero en mi opinión, las instituciones no van a estar preparadas para volver a la normalidad que teníamos. Si el virus llegó para quedarse y si hay que conservar las restricciones que teníamos hasta ahora, o por lo menos algunas de ellas, entonces sabremos que las aulas físicas no van a tener capacidad para alojar a los alumnos que tenemos que alojar. Entonces va a tener que haber una hibridación que mezcle partes presenciales y partes desde otro lugar, partes a distancia, pero no para llenar a los alumnos de lecturas y de actividades, sino para mantener el vínculo y la interacción permanente, para hacerlo pensar. Y para eso la educación a distancia tiene estrategias y hay tecnologías que nos lo permiten. Bueno, y por otro lado, no me parece que vaya a alimentar yo versus, no hay versus a distancia o presencial, para nada. Gracias. De acuerdo, Marta, muchas gracias. Perdón por Fernando pasar. Rey, sí, Fernando Rey, adelante. Bueno, buenas tardes, qué placer estar con vosotros. Marta, qué bonito discurso y lo comparto y qué sagaz, ¿no? Y qué oportuno en este tiempo. Enhorabuena. Y bueno, doy un saludo a la Academia de Derechos Humanos. Soy profesor recurrente de la Academia. Seguramente algunos amigos me estarán viendo. Les saludo a todos. La Academia de Derechos Humanos de Coahuila, en México, es una de las capitales de los derechos humanos, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, en el que nuestra patria es el idioma y es el español, el castellano, ¿no? Qué placer. Bueno, quería decir, en primer lugar, que cuando hablamos de si la educación a distancia en la que todos nos hemos metido en este tiempo es la excepción, es la regla, es el futuro que ha de venir, etcétera, creo que lo primero que tenemos que hacer es distinguir, ¿no? Comprender es distinguir, porque tenemos que distinguir la educación universitaria, que afecta, es un nivel ya posobligatorio de personas mayores de edad, por tanto, personas que tienen un cierto grado de madurez. Aquí la educación a distancia tiene unos perfiles, luego diré dos cosas. Evidentemente, la experiencia de universidades, como muy bien decía Marta, o la que nos contará Francisco en relación a la UNIR y otras tantas experiencias, en relación a la universidad puede ser muy buena, puede ser también muy mala, depende de cómo se plantee la universidad, pero a la pregunta de ¿es posible una universidad plenamente online de garantías de calidad? La respuesta es claramente sí. Evidentemente esto no significa que toda universidad online sea por eso mismo buena o mejor, no. Puede ser tan buena como la que más, aunque el mejor sistema evidentemente es el que combina lo digital con algún tipo de presencialidad, en prácticas, etc. Pero bueno, por supuesto la universidad tiene otra problemática. A mí me gustaría hablar de la educación a distancia, de la educación obligatoria, de la no universitaria. Entonces, aquí se produce una paradoja, porque esta escuela, la escuela, instituto de educación infantil, básica, primaria, secundaria. La escuela y los institutos hoy en día tienen que ser digitales también. Es decir, estamos en ese paradigma, estamos en ese cambio, que es un cambio radical, profundísimo. Todos los países lo están haciendo de una u otra manera. La gente con menos recursos lo está haciendo más rezagadamente, por supuesto, es un problema, luego lo veremos. Pero la escuela hoy en día, porque estamos en el 2020, ¿no? ¿Ha de ser digital o no es la escuela a la altura del tiempo histórico? Eso, sin duda. Por otro lado, esta crisis nos ha puesto frente a ese espejo. Hemos visto que, de alguna manera, todos tenemos que estar entrenados, tenemos que tener una respuesta, etcétera. Incluso las potencialidades. Por ejemplo, ahora muchas reuniones ya no tendrán que ser presenciales. Hemos visto que puede ser interesante para interactuar el alumno con el profesor, para hacer lo que llaman la clase invertida. Tiene, en fin, una potencialidad y una actualidad tremenda. Lo digital en la escuela. Ahora bien, siendo esto verdad, lo que estamos viviendo en nuestros países, en todos, es una catástrofe. Quiero decir, solo se entiende desde la excepcionalidad.
resulta que hay un ser inerte que gana la vida viviendo en un huésped humano, ¿no? Y además lo hace, a mí me sorprende este virus, porque se replica de tal manera que al final llega a haber más coronavirus en un cuerpo humano que seres humanos a lo largo de toda la historia de la humanidad. O sea, es un ser verdaderamente fascinante si no fuera tan terrible, aunque algún amigo mío me dice que en realidad en la naturaleza el virus dañino de verdad es el ser humano. O sea, somos los que, ¿verdad? O sea, que quizá hay algo de justicia. Bueno, en fin, lo digo un poco frívolamente, ¿me entendéis? Porque hay gente que está muriendo, hay gente que lo está pasando muy mal, ¿no? Entonces, todo mi respeto. Lo que está pasando es una catástrofe. Esto no puede ser normal. En la escuela es vital que el alumno esté físicamente con otros alumnos y además con otros alumnos diversos, de otros grupos étnicos, de otro nivel socioeconómico, de otro género, alumnos con otras diversidades, con discapacidad de todo tipo. Y eso es lo que llamamos escuela inclusiva. En realidad la escuela inclusiva no es solo que estén físicamente unidos, sino que además lo hagan en unas claves de progreso individual y colectivo. O sea, no solamente juntar, no es una definición geográfica o topográfica de juntar. Requiere más cosas, evidentemente. Creatividad, educación por competencias, etc. Evidentemente, la educación online exclusiva es una educación anti-inclusiva. La hace el alumno en su casa, bueno, en la clase interactúan, pueden interactuar malamente y desde ese punto de vista no es lo ideal. O sea, lo que estamos viviendo es más bien una situación excepcional, que sí que ha producido algunas ventajas colaterales en términos de sensibilización, etcétera. De alguna manera, esto es como a un recluta que le están entrenando para ir a la guerra y le dan dos semanas de entrenamiento sobre cómo disparar. En realidad, aquí han metido al recluta directamente en plena guerra. O sea, hemos visto, nos hemos convencido todos de esto. Pero si os fijáis, no sé qué pasará en vuestros países. Pero nosotros aquí, claro, ¿qué ha ocurrido? Que ha habido que hacer de un día para otro la escuela analógica, convertirla completamente en escuela digital. Claro, y eso hay muchísimos problemas, porque ni los profesores están entrenados, ni los alumnos tienen dispositivos. En realidad, este método, o esta situación actual, no solamente perjudica la educación inclusiva, es que además abre o profundiza de un modo bíblico la brecha entre alumnos. Entre los alumnos que tienen recursos digitales, pensemos en una familia de varios miembros, un solo dispositivo, ¿cómo se organiza? Pensemos en alumnos que no tienen dispositivo y pensemos en alumnos donde a lo mejor tienen dispositivo pero no llega el wifi de calidad. Es decir, bueno, en realidad estamos haciendo lo que podemos, que ha sido espectacular, ¿eh? De un día para otro, en España, el profesorado, y yo creo que esto es muy general en todos nuestros países, es una profesión muy vocacional, los profesores matan por sus escolares, se han adaptado, han hecho de todo, han creado, han sido muy imaginativos, han sido realmente protagonistas de la crisis, ¿no? Bueno, las instituciones, decía Marta, pues yo creo que las instituciones, en cuanto se generalice la vacuna, pues van a sacar poco de esto. No sé si va a haber un progreso, porque en realidad todo el proceso digital requiere más dinero. Más dinero. Incluso estamos hablando de la vuelta al colegio en España, será en septiembre, esa vuelta. Claro, cualquier medida pasa por duplicar lo que hay. De tal manera que si ahora hay clases de 30 alumnos, si tenemos todavía el coronavirus, pues tendrá que ser de 15. Pero es que esos alumnos, muchos de ellos vienen en transporte gratuito, porque el concepto de educación, por lo menos en España, no incluye ya solo la instrucción, sino muchos derechos anexos como el alojamiento, el transporte, la alimentación, el comedor escolar, el derecho, por supuesto, a atención a la diversidad, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, que de eso hablaré un momentito. Entonces, hay que duplicar los espacios en coste de energía, a ver si están disponibles. Hay que duplicar el profesorado, porque claro, el profesorado lo ha hecho todo muy bien, pero de momento en bilocación, o sea, en el arte
desdoblarse y estar en dos sitios a la vez, de momento lo va haciendo bastante mal. Casi lo logra, pero no lo ha logrado. Entonces, hay que contratar más profesorado, etc. ¿Qué ocurre? Que esta crisis va a provocar una oleada económica. Va a haber recortes, con toda seguridad. Y seguramente la educación no solo no tendrá más recursos, sino que tendrá menos. Y luego, en la crisis se ha abandonado por completo, por lo menos en España, a los alumnos de educación especial, alumnos con necesidades educativas especiales. Claro, si tú no llevas al niño con discapacidad al colegio, claro, un niño, bueno, si es invidente todavía, si es sordo ya malamente, bueno, puede ser. Niños con espectro autista, evidentemente no interactúan con una máquina, no necesariamente. Muchos necesitan a su cuidador en particular. En fin, hay mucha variedad. En realidad no hay un tipo de discapacidad, sino muchísimas, ¿no? Entonces, eso requiere una atención muy personalizada, audición y lenguaje, etc. Se ha hecho lo que se ha podido, pero en realidad los alumnos con necesidades educativas especiales les hemos abandonado. Luego, los alumnos de formación profesional, las prácticas, no han podido hacerlas en las empresas, están cerradas. Es decir, la situación ha sido catastrófica y hemos salido como hemos podido. Está muy bien, unos meses. Veremos cómo sigue, cómo arranca el curso que viene, porque necesitamos más dinero, más profesores, más de todo. Mucho me temo que no lo va a haber y ya está. O sea que las necesidades y, por otro lado, los recursos van en caminos que se van alejando cada vez más. Bueno, muchas gracias. Creo que me he extendido demasiado. Perdón. Gracias. Y muchas gracias, Fernando. Vamos a escuchar ahora la opinión de Carla de Code. Adelante, Carla. Muchas gracias. Bueno, yo mirando un poco lo que es el sistema educativo en general, todos los niveles, quiero primero destacar de que la educación es un derecho fundamental, y eso lo sabemos a nivel mundial y global. Esto de garantizar la educación, el derecho a la educación a distancia, considero que es una garantía de integrar la educación, pero también yo miro desde este punto de vista, desde la misma conceptualización de la educación a distancia, que busca llegar a aquellos lugares en donde no se tiene la oportunidad del acceso. Si bien hablamos en ese sentido de democratizar el acceso a la educación, pero vemos con esta situación de la pandemia que lo que buscaron los gobiernos en todos los niveles educativos es dar continuidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hay investigaciones al respecto que inclusive en los niveles de escolar básica y la educación media, el alumno, el perder tiempo de aprendizaje, si no llega a esta continuidad, también es un tiempo perdido en cuanto a nuevos aprendizajes. Entonces, esos son algunos puntos que quisiera destacar en base ya a las investigaciones referidas a la temática. A nivel de los gobiernos, podemos decir de que los ministerios, tanto de educación como de salud, están haciendo todos los esfuerzos para asegurar la expansión del virus. En ese sentido, se han dado desde los distintas reglamentaciones para las instituciones de los niveles de educación escolar básica y media, y también para la implementación de la modalidad a distancia. Y ahí podemos decir de que todo lo que dice el BID, que el menos del 30% de la población estudiantil de escolar básica y media tiene acceso o conectividad o acceso a un computador, imagínense, a un dispositivo. Entonces, todos son aspectos que al garantizar la educación, la gran dificultad que vamos a encontrar es la brecha digital. En lo que hace a la educación superior, se da prácticamente la misma situación, solo que ya a nivel también de instituciones que reglamentan esta educación, hace de que las instituciones se reorganicen y planifiquen y tengan reglamentos que permitan implementar la modalidad. En ese sentido, muchas de ellas han parado sus clases y han decidido preparar al docente, organizar sus clases en un ambiente virtual para luego salir a la modalidad. Entonces, esta es una de las tendencias que se está dando en lo que es educación superior, inclusive en el país.
Considero que es una alternativa importante para la vuelta, porque no sabemos cómo va a seguir esta situación. Pienso que es un presente, ¿sí? Un presente que se va a quedar, pero que cada institución, de acuerdo a su misma naturaleza, va a poder definir cuánto híbrido va a poder ser, cuánto de presencial y cuánto de distancia. Entonces también tendrá que ver con políticas institucionales que se vayan organizando a nivel de cada una de las instituciones. Y bueno, el porcentaje va a variar, cuánto de presencial y cuánto a distancia se podría dar como modalidad. En ese sentido, en términos de diferencia entre una y otra, considero que se van a existir multimodalidades, ¿sí? Entre la presencial y a distancia. Creo también un aspecto muy importante de desarrollo de nuevas habilidades, tanto para los docentes como para los estudiantes, desde lo que hace el aprendizaje autónomo, la autorregulación, ¿sí? El desarrollo de habilidades digitales mismas, y también una mirada nueva de la transformación de nuestras prácticas educativas. Considero de que, como dice Bilinsky, es una situación que decimos ahora, ¿por qué no lo hicimos antes? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Carla. Vamos a escuchar ahora a Francisco Cervantes. Adelante, Francisco. Gracias, José Antonio, y al igual que mis colegas, agradecemos la invitación, porque además es un tema que no es muy cercano a nosotros de manera cotidiana. Y yo, dentro de lo que preparé, voy a tomar algunas cosas de las que ya plantearon ellos. Marta establece la educación como una especie de bien común, que si yo cumplo los requisitos y quiero tenerlo, debería de tenerlo. Yo creo que los bienes comunes han ido desapareciendo y el único que nos queda es el oxígeno. Si queremos respirar, respiramos, pero ya ni el agua. El agua, si queremos tomar agua potable, pues tenemos que comprar embotellada muchas veces. Entonces, pensar que la educación se convierte en un bien público es una meta que todavía no se ve muy factible. Que la educación a distancia puede contribuir a mejorar las condiciones, por supuesto. Por supuesto, siempre y cuando sea una educación como planteaba Marta, no una educación de un aula virtual. Tiene que ser una educación integral, pero que además sea pertinente y que además tenga calidad en los servicios educativos, administrativos, tecnológicos. O sea, tiene que cumplir con un cierto número de requisitos que si no se dan, esa educación no va a contribuir en mucho. En México, Fernando, la educación superior prácticamente ya es parte de la educación básica. Ya todo mundo tiene licenciatura o todo mundo quiere y la ley está promoviendo que todo mundo tenga acceso a educación superior. Yo a veces bromeo de que en mi época el ingresar a la UNAM o a la licenciatura era la diferencia, ¿sí? Yo soy el sexto de 8 hijos y te aseguro que muchos de mis hermanos no sabían que yo vivía en esa casa, ¿sí? Hasta que entré a la UNAM, dijeron, ya entraste a la UNAM, ¿dónde estabas, no? Pero el sexto hijo no se nota, pero ya cuando entras a la UNAM, entonces te empiezan a notar las suegras, ¿no? Te veían rondando a sus hijas y te corrían. Pero si sabían que estabas en la UNAM, hasta ahí a cenar te invitaban. ¿Ok? Entonces había una garantía de que llegar a la licenciatura iba a cambiar tus oportunidades. Bueno, eso ya cambió. Ya tener la licenciatura no garantiza ni siquiera lograr un empleo cuando salgas. Y no importa si vienes del TEC de Monterrey, de la UNAM, o vienes de alguna universidad de menor envergadura. Entonces, sí cambió y la educación que tú dices hay que contemplar todo. Yo diría que había que contemplar esa parte, pero además de que la licenciatura es insuficiente. Las cosas están cambiando tanto, no debido al coronavirus, sino debido a las revoluciones industriales. En realidad, nosotros lo que estamos logrando actualmente es en base a la evolución que han tenido las tecnologías que se van desarrollando en las 2 últimas revoluciones industriales.
Y esas son las que nos están dibujando el panorama en el cual vamos a entrar. Yo creo que esta pandemia aceleró el proceso, pero lo aceleró porque es muy similar a la revolución industrial, ¿sí? Los cambios ocurren a una velocidad exponencial. El impacto es en todos los países, en todo el planeta y además en todos los sectores. Afecta a los gobiernos, afecta el sector productivo, afecta a la educación. Y establece la revolución industrial un apartado que a mí me gusta mucho, que tiene que ver más con los derechos humanos y que es la búsqueda del bienestar de todas y todos. O sea, ¿cómo le hacemos en una situación tan desigual como la que tenemos ahorita, que la revolución industrial nos ayude a equilibrar y que todos logremos el bienestar en diferentes niveles, pero que todo el mundo viva bien? Bueno, pues la educación ya es para toda la vida, ¿ok? Si yo estudié ingeniería mecánica eléctrica, en el camino me dediqué a las neurociencias computacionales y luego me dediqué a la educación. Entonces, por supuesto que tuve que cambiar mi perfil en diferentes momentos. Entonces, no lo podría hacer o no lo podría haber hecho si no estuviera con el apoyo de las instituciones educativas para que cuando yo necesite cambiar de perfil, haya las condiciones para hacerlo. ¿Sí? Entonces, sí, educación para toda la vida, desde preescolar hasta que te mueras. Yo pensé hace un tiempo que era hasta que te jubilaras, pero resulta que cuando fui rector de la Universidad Abierta y a Distancia de México, los alumnos que teníamos eran entre 13 años y 84. ¿Sí? Una de nuestras mejores estudiantes era una señora de 84 años que se metió a estudiar una licenciatura en administración de pymes porque sus hijos pusieron una empresa y no sabían cómo administrarla. Entonces ella se metió a estudiar para ayudar a sus hijos y tenía un promedio de 9.4 en escala de 10. ¿Ok? Entonces, trabajamos con todas las generaciones. No me acuerdo cómo se clasifica la primera antes de la guerra, los baby boomers, la X, los millennials y la Z. Ahora, todos ellos están en el sistema educativo y especialmente en educación a distancia. Entonces, lo que decía Marta de que la educación tiene que ser algo integral, algo completo, que contemple estas dimensiones que hay que contemplar y que es para toda la vida. Algo que sí me gustaría decir y retomar de Fernando es que no basta que la educación sea inclusiva, ¿ok? No basta que podamos permitir que se inscriba a alguien con un problema de sordera profunda o alguien con un problema de discapacidad severo. La educación tiene que ser incluyente. Tenemos que buscar garantizar las condiciones para que esa persona sea exitosa. Si no, de nada sirve que seamos inclusivos. Entonces también tenemos que hacer eso. Ahora, ¿qué implica eso? El financiamiento. Juan Ramón de la Fuente, un exrector de la UNAM, cuando platicábamos, siempre me decía, Francisco, ¿y quién te va a financiar eso? Acuérdate que todo cuesta. No importa el proyecto que tú definas, eso requiere un financiamiento. No hay financiamiento para atender la ley. Entonces tenemos leyes que no se cumplen. México tiene la ley que la educación debe ser laica y gratuita. ¿Sí? Pero esa ley fue cuando teníamos alrededor de 25, 30 millones de habitantes. Ahorita tenemos 120 millones. Entonces, el presupuesto dedicado, por supuesto que siempre va a ser insuficiente. Por eso tenemos coberturas en educación media superior y superior que no llegan al 100%. En la superior estamos en el 40%. 4 de cada 10 personas ingresan. Hay 6 que se quedan fuera. Entonces, no podemos pensar que esto se va a convertir en un derecho o que la educación, cualquier modalidad que sea, va a garantizar que se convierta en un derecho. Entonces, sí, creo que es un problema multidimensional que implica políticas públicas y yo diría políticas públicas de Estado, porque hay muchas políticas públicas de gobierno y cuando termina el gobierno, esas políticas casi siempre se eliminan. Entonces, tienen que ser políticas que logren llegar a incrustarse en la ley. Si no, de nada nos van a ayudar. Ahora, lo último, porque creo que nos hemos ido pasando todos. Entonces ya vi el mensaje.
No hay esta cosa de presencial versus en línea. Son trayectorias complementarias o trayectorias diferentes que son adecuadas no para toda la gente. Alguna modalidad es más adecuada para cierta población que la otra. Entonces son las alternativas que le estamos dando a la diversidad de estudiantes con quienes trabajamos para que escojan la que mejor les acomoda, ¿sí? Entonces, esta discusión que decía Marta, yo no le entro, pues sí, no existe. No existe, no hay nada de presencial versus en línea. Es la diversidad que hemos logrado desarrollar para poder atender a los estudiantes en función de las capacidades que han desarrollado y a sus capacidades cognitivas. ¿Cuál es la adecuada para cada uno de ellos? Es diferencial y el estudiante tiene que aprender a distinguir cuál es la que mejor le acomoda. Y nosotros tenemos la obligación de ofrecerle todas las alternativas. Sí, creo que con eso me aproveché de que soy el último y ya dijeron muchas cosas. Entonces, creo que ahí quedaría mi primer participación. Sí, muy bien. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, efectivamente, este apagón de la presencialidad, como lo ha mencionado Marta, pues está poniendo de relieve una tendencia, ¿no? Yo lo he estado captando así como es una tendencia en materia de educación, impulsado también pues, por las revoluciones industriales, por la revolución tecnológica. No viene a disputar la educación presencial, más bien parece que es un complemento, ¿no? Creo que podríamos ir dando ese consenso de que es un complemento, es una alternativa, viendo que hay un público, una sociedad diversa con distintas circunstancias y puede ser esto una alternativa más. Incluso en la presencial se habla de ese camino de hibridación, ¿verdad? Y veo que hacia la hibridación puede ser el presente, ¿no? Ahora que se levante la pandemia o sigamos viviendo con esta situación, pueden ser una de las salidas, ¿no? La hibridación, aunque efectivamente hay dificultades, como ha mencionado Fernando, como han mencionado los demás, de los temas de costos, ¿verdad? Todo cuesta, efectivamente, y aprovechando esta dualidad que hay entre las ventajas que estamos viendo de la hibridación en su parte de e-learning de a distancia, ¿verdad? Que tiene que ver con esto también de asegurar los derechos, de dar acceso, y que incluso esos son los objetivos originarios de este tipo de capacitación, que es también parte de la capacitación de la vida, de las nuevas tecnologías y de garantía general del derecho. Pero por otro lado está el aspecto a veces de las dificultades económicas, dificultades fácticas, dificultades que pueda tener la sociedad. Considerando que es un problema multifactorial, como lo dicen, y situándonos en América Latina, ¿qué problemáticas ustedes aprecian que pueda tener este camino hacia este presente en el que ya estamos? ¿Qué problemáticas esenciales pueden advertir o ya estamos advirtiendo? ¿Cómo las podríamos enfrentar? ¿Cuáles son los retos? E incluso si en esa medida de las dificultades ya cuentan ustedes o conocen algunas buenas prácticas, algunos casos de éxito que han superado todas estas desigualdades estructurales, si le podemos llamar así. Marta, si me haces favor, tienes la palabra. Sí, no te estamos escuchando, Marta. ¿Pudieras conectar el sonido? Tu micrófono, Marta. Eso. ¿Sí? ¿Está? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, me voy a centrar en los retos, más que nada de la modalidad a distancia, ¿sí? Bueno, podríamos hacer algunas referencias a una cuestión más amplia de la educación a distancia hacia el final. Creo que la educación a distancia en momentos como este asume muchos retos diferentes. Algunos de los retos que asume los hemos hablado muchas veces y cada vez que se habla de ellos, como los problemas que existen en los destinatarios referidos a
equipamiento, a conectividad, a estas cuestiones básicas, o al mismo a las situaciones en las familias, etcétera, que dificultan a veces el acceso a una modalidad que evidentemente está mediatizada a través de algunos medios. Si no existen esos medios, la situación evidentemente se complica. Pero me quiero centrar en algunos otros retos y dificultades que estamos asumiendo y que no son tan conversadas, digamos. No se presentan a veces en las reuniones tanto. Se presentan los otros. En general porque es a pedido, porque es lo que la gente siente mucho cuando son problemas de conectividad o problemas de equipamiento. Pero estos problemas lo siente más la modalidad y los que trabajamos en la modalidad. Por eso me quiero referir a esto. Porque si no lo superamos, vamos a tener dificultades en seguir funcionando armónicamente como queremos hacerlo. Desde siempre la modalidad a distancia tuvo dos marginalidades que han complicado su camino a ser una buena alternativa para poder lograr luego inclusión. Una de las marginalidades es la marginalidad cultural o la marginalidad social. Es decir, hay una imagen social de la modalidad que viene devaluada a veces desde el comienzo de todo. Siempre se ponderó de una manera diferente a la presencialidad. Y se pensó que sin la presencialidad se dificultaba el vínculo pedagógico y se hacía posible en muchos casos el aprendizaje. Por lo tanto, hubo en la sociedad, en términos generales, esa idea. En los últimos años, entrando a la sociedad de la información y el conocimiento, 2000 para acá, la imagen fue variando un poco, porque la sociedad fue una sociedad distinta, una sociedad que de alguna manera estaba mucho más tecnologizada, una sociedad que veía a la modalidad con ojos diferentes a una perspectiva más tradicional. Esa fue una de las marginalidades que aún hoy subsiste y que al interior, por ejemplo, de las instituciones educativas, y cuando aquí me voy a referir más a la universidad, hay bolsones de resistencia que piensan que la modalidad no debería ingresar y no es una modalidad apta para lograr una buena enseñanza y un buen aprendizaje en la educación superior. O sea, hay una persistencia disminuida del pasado, pero existe todavía. Y la otra marginalidad es una marginalidad jurídica. La educación a distancia, al tener esa consideración y al estar un poco al margen de los sistemas educativos en muchos lugares, no fue objeto de disposiciones, de reglamentaciones y de inclusiones institucionales al mismo nivel que fue la educación presencial. Cuando se habla de educación, en términos generales se pensaba en esto. Entonces, esa marginalidad jurídica también influyó mucho en el desarrollo de la educación a distancia y a su vez realimentó la imagen social un poco negativa o de segunda, digamos. Esta situación, que si bien fue mejorando, de alguna manera aún persiste, derivó en la existencia en América Latina, sobre todo. Tengo algo visto de Europa, pero no del resto del mundo al respecto. Por lo tanto, no puedo asegurar todo lo que digo, pero sí en América Latina, unos marcos regulatorios de la modalidad, unas normativas a cumplir por la modalidad, muy restrictivos realmente. Marcos regulatorios que incluían una desconfianza que estaba silenciada en el marco regulatorio, pero que al leerlo uno se daba cuenta que la normativa o la exigencia que estaban pidiendo partía de una desconfianza que estaba oculta, pero que era una desconfianza hacia las posibilidades de la modalidad. Además, también los marcos regulatorios han estado exigiendo con exigencias a veces incumplibles o exigencias muy elevadas. Y por otro lado, también limitaciones, hasta limitaciones de tipo estructural, geográfica, etc. Cuando enfrentamos esto con los responsables, que son las agencias de acreditación o los ministerios de educación,
nos encontramos, averiguamos cómo se elaboran estos marcos regulatorios. Y ahí nos damos cuenta de que en las instituciones, los conocemos, muchos de nosotros a veces hemos sido parte de los equipos que han elaborado estos tipos o han asesorado en algunas de estas cuestiones. Entonces, esos equipos se reúnen y según cómo ven la modalidad o según el marco teórico que manejan, elaboran los marcos regulatorios. Esos marcos regulatorios se elaboran sin consulta con las instituciones muchas veces, sin consulta con otros expertos, sin consulta fundamentalmente con los docentes que están a cargo y con los destinatarios. Es decir, son marcos regulatorios elaborados con un tipo de racionalidad instrumental absolutamente. Es decir, una racionalidad medio fines. Es decir, tengo que hacer una resolución, qué medios tengo, y allí sin consulta, sin consensos. En realidad lo que uno desearía es que los marcos regulatorios fueran elaborados teniendo en cuenta una modalidad comunicativa, una modalidad de consenso, donde lo que resulte de esos marcos regulatorios sea a través del consenso y sea a través de voces autorizadas que saben de qué se trata y que saben cuál es la realidad que debe luego evaluarse, regularse, etc. En realidad estas cuestiones que estoy describiendo muy rápidamente han frenado por años no solo el desarrollo, sino la institucionalización de la educación a distancia, que es un aspecto muy importante y por lo que se estuvo luchando durante mucho tiempo. En realidad nosotros sabemos y pedimos siempre y explicitamos siempre que necesitamos, más que mecanismos de fiscalización, que los organismos nos propongan procesos de construcción conjunta, procesos de construcción colectiva de los marcos regulatorios, para que sean consensuados y para que sean más efectivos cuando son aplicados en la realidad. En relación a lo que preguntabas del plan estratégico, si era posible elaborarlo para el futuro, yo pienso que esta pandemia nos puso a todos en alerta y nos puso con los deseos de intercambiar y de pensar hacia el futuro, cuando pase, obviamente. Pero tiene que ser una convocatoria, yo pienso, ¿no? Tiene que ser una convocatoria para que involucre a toda América Latina, de algún organismo internacional, algún organismo regional, que pueda convocar y poner en marcha un proceso de reflexión que haga cada una de las instituciones y personas que están dedicadas a la modalidad en toda la región. Me parece que se podría hacer una muy buena medida y podríamos continuar con el largo camino que tiene la educación a distancia y que ha mostrado que está en condiciones de responder a muchas de las cuestiones de calidad que se exigen. Ahora, quiero dedicar los últimos minutos a contar porque piden una buena práctica, muy rápido. En mi país, en la Argentina, que luchamos muchos años por estos temas, se conformó la red universitaria de educación a distancia, RUEDA. Esta red estuvo trabajando mucho y reflexionando sobre el marco regulatorio posible y deseable para la educación a distancia. Bueno, lo que han hecho han insistido frente a los organismos pertinentes acerca de la necesidad de discutir ese marco teórico y de llegar a algún tipo de consenso. Fueron escuchados afortunadamente y el Consejo de Rectores de todas las universidades argentinas tomó el tema y ha nombrado a la red universitaria de educación a distancia como asesora del CIN. Y en ese rol estuvieron discutiendo bastante tiempo el marco regulatorio y ese marco regulatorio terminó siendo aprobado, aceptado, entregado al Ministerio y por la Agencia de Acreditación también, y hoy es el marco regulatorio que rige el desarrollo de toda la educación a distancia a nivel de la universidad en toda la Argentina. Cada institución universitaria debe presentar su sistema institucional de educación a distancia, que muestre cómo lo va a encarar, con qué marco teórico,
con qué tecnologías, cómo diseña la arquitectura del sistema, y con esa presentación, que es aprobada o no por la agencia de acreditación, luego cada universidad tiene la libertad de organizar la educación a distancia en distintas instancias y con distintos programas. Esta para mí ha sido realmente una buena práctica, porque interpretó una problemática muy importante que se estaba enfrentando, presentó su visión del tema, tuvo que consensuar, obviamente tuvieron que ceder cada uno alguna parte, pero terminaron en un marco regulatorio que hoy rige la educación a distancia en todas las universidades argentinas. Gracias. Muchas gracias, Marta. Vamos a dar la palabra ahora a Fernando Rey. Pues muchas gracias. Sí, rápidamente contesto a esta pregunta, que también es muy, muy importante, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de la educación a distancia en América Latina? Pues la verdad es que, en primer lugar, son los problemas de la propia escuela en América Latina, ¿no? Las brechas enormes entre escuelas, la diferencia, la heterogeneidad, el hecho de que muchísimos alumnos en la región están fuera o están muy atrás, rezagados en el sistema, ¿no? Aquí hay que distinguir las ciudades, el medio rural, dentro de las ciudades el centro, las periferias. Habría que ver también la situación de las minorías étnicas. Y luego, por supuesto, también la cuestión de escuela privada, escuela pública. Estoy hablando no tanto de las universidades, porque paradójicamente en América Latina nos encontramos con universidades públicas de enorme calidad y gratuitas. Pero por debajo de eso, esta es una pirámide totalmente invertida, ¿no? Tenemos un sistema que tiene muchos problemas y el universitario es bastante digno en general, el estatal. Sin embargo, ocurre lo contrario en relación a la educación de la escuela, la enseñanza media, etc., ¿no? El hecho mismo de que la propia idea de educación como derecho está en los textos, pero no se lo creen. Mucha gente no se lo cree, que sea un derecho fundamental, tan fundamental como la propiedad privada, como el derecho a no ser detenido si no tienes una sospecha de que has cometido un delito, ¿no? Siendo así que en realidad tanto el derecho a la educación como la protección de la salud debieran ser centrales. Quiero decir, el problema de América Latina no es un problema de falta de riqueza, sino es un problema de distribución de la riqueza, ¿no? Sigue siendo el gran problema, como en fin, nos dicen todos, lo advertimos, ¿no? Entonces, hay que enfatizar. A veces hay más dinero, o sea, Francisco lo decía muy bien, con mucho realismo, ¿no? ¿Cómo educamos con calidad a tantos millones? Es verdad, ¿no? Es un gran desafío, o sea, no es nada fácil, ¿no? México en sí mismo es un continente, además tan diverso entre sí, y todos los países, muchos de los países, ¿no? Pero no podemos renunciar a dejar a ningún alumno atrás, porque el problema es que si tú no educas bien a un chico, a una niña, no va a progresar en los estudios, de tal manera que le vas a tener ya toda la vida condenado a una vida de segunda desde el punto de vista económico, seguramente a depender del Estado o del mercado diario. Va a llegar una pandemia y ni se le va a ocurrir meterse en casa, porque vive al día, ¿no? Y, por supuesto, todas las personas sin educación tienen un déficit de ciudadanía democrática. Claro, la democracia es una cuestión de ciudadanos formados. Todos los que están excluidos de ese proceso no están, y si están, pueden ser utilizados demagógicamente en claves populistas, que es justo lo que no nos conviene para la democracia, ¿no? O sea, por eso ahí nos la jugamos, y todos los estados, también en España, claro. Aquí en España hay una educación pública gratuita de enorme calidad, pero claro, con crisis y con la élite política que tenemos, pues también está padeciendo mucho, ¿no? Y es una pena, es una pena. Bueno, cuando decía una matización, educación inclusiva, precisamente lo que quería decir era no juntar a un niño sordo, con sordera profunda, con uno que no lo tiene, y dejarle ahí y que sálvese quien pueda, claro. Aquí las experiencias de educación inclusiva que conocemos en España está el niño sordo con un niño con síndrome de Down, y en el mismo aula hay un profesor y hay un
hay un técnico de apoyo educativo acompañando a este niño sordo, que en un momento determinado, mientras los otros alumnos van a hacer no sé qué, ellos van a reforzar no sé cuál. De tal manera que no hay un mismo nivel, idéntico nivel para todos, sino en función de cada niño y sus necesidades. Y por supuesto hay apoyo. Hay un maestro en audición y lenguaje, hay un técnico educativo, si necesita, hay fisioterapeutas, psicólogos, especialistas, o sea, eso es educación inclusiva, claro. Muchísimo dinero, claro, o sea que ahí estamos, ¿no? Bueno, en fin, problemas son enormes. Hay otro problema que antes no mencioné, lo iba a hacer, y me ha recordado en una pregunta Carlos Moncada, y es muy oportuno. Un problema de lo online en la educación de menores de edad es el de la conciliación de la vida familiar y la vida laboral. El problema es que si tú tienes a los niños en casa mucho tiempo en horario, digamos, escolar, ¿quién atiende a esos niños? Porque los padres muy probablemente están trabajando. Aquí, mientras hemos estado todos en España cerrados, los padres estaban en casa y se han ocupado de ser maestros auxiliares, ¿no? Ya sabéis que la familia es el salvador del deficiente o fallido estado social, ¿no? Pero al final los padres educan, cuidan la salud, hacen de todo. Bien, pero claro, ahora cuando ya empezamos a salir, los padres irán a trabajar, es deseable que vayan a trabajar. El niño no puede estar en casa, puede estar con los abuelos. Bueno, ya se está diciendo que abusamos de los abuelos, pero no todo el mundo tiene un abuelo disponible, etcétera. O sea, que también los temas de conciliación son claves, ¿no? Bueno, en lo que se refiere estrictamente a los problemas digitales, bueno, aparte de los mencionados, de las brechas sociales, de lo público-privado, sabemos que las escuelas privadas, incluso no todas, ahí se puede distinguir, van a tener recursos, van a tener facilidades, los padres van a apoyar a sus hijos al llegar a casa, que es clave. Bien, ¿no? Es una brecha enorme, pero bueno, aparte de eso, está el tema de si el dispositivo digital sustituye al libro. Este es un debate que lo tenemos todos los países, ¿no? Los niños que hacen ya, ¿tienen la guía, las típicas fichas o el libro del profesor? ¿O tienen un dispositivo, una tablet? También hay un problema sobre qué dispositivo, porque esto va cambiando. Hasta hace poco era un microordenador, ahora ya hablamos de la tablet con teclado, pero es que ya a partir de cierta edad es el teléfono inteligente, el smartphone, ¿no? ¿En qué momento lo introducimos? ¿Lo quitamos completamente de los libros? ¿Lo complementamos? Habrá que complementar. Pero ¿cuándo? ¿Cómo? Todo eso exige una fina inteligencia, porque también hemos visto que han fallado experiencias de introducir lo digital antes de tiempo. Bueno, por supuesto, es clave el tema de la infraestructura, que ya Marta dijo, claro. Pues, si es que en muchas zonas donde no llega Internet, ahí ya ni hablamos de... Aquí todo lo que hablamos en realidad es de la educación urbana. Podríamos hacer un seminario paralelo para hablar de la educación rural, no digamos ya de la montaña, de la selva, de la... Pues ahí ya directamente, pues ya me contaréis, ¿no? Otro tema muy importante, un desafío educativo es nuestros jóvenes, sobre todo adolescentes, dedican 6 horas y media al día en España a estar delante de una pantalla. O sea, lo digital forma parte de sus... Ellos sí que tienen mucha cosa a distancia, mucha de su vida se desarrolla a distancia. Ya, 6 horas y media. El problema es que de esas 6 horas y media no dedican ni un minuto a la educación. Son todas redes sociales, a socializar, a ocio, pero el desafío es meternos en eso, ¿no? Que es normalmente fuera de la escuela. Bien, otro problema enorme con lo digital, a distancia, es el ciberbullying. El ciberbullying. Porque antes el acoso escolar se hacía en el colegio, el matón de colegio. Claro, cuando estabas en tu casa no pasa nada, pero ahora se puede hacer, es un acoso 24 horas, 7 días a la semana, además reviste muchas formas. Hay un problema con esto, con lo digital y nuestros chicos en formación. Luego Marta hablaba muy bien de los controles administrativos. Las administrativas, las normas y las administraciones no están preparadas, por lo general, para la educación digital, sí para lo presencial. Y a veces lo que hacen es trasladar las exigencias de lo presencial a lo digital. Claro, no casan. Entonces, en muchos países, Marta, fíjate, por ejemplo en Perú, me he enterado hace poco que no permiten universidades online todavía. O sea que el prejuicio sobre lo digital también está ahí, es verdad. Y bueno, por decir alguna cosa
positiva, alguna buena experiencia, claro, de las que yo conozco. En mi comunidad, durante un tiempo fui el responsable de educación de mi estado, que se llama Castilla y León, ¿no? Que fue el culpable de todo aquello que pasó en el siglo XV, etcétera. O sea, perdón, lo siento. De toda la española, de toda España, justamente mi estado es el culpable. Los más rancios, los godos más godos. Bueno, pues en Castilla y León, claro, tenemos 5, yo era responsable de 5 universidades, Salamanca, Valladolid, León y Burgos, que eran públicas, y teníamos 5 universidades privadas, una de ellas digital. Pero había tenemos una en Castilla y León, ya no soy el responsable, había una que se llama IE University, International Studies y tal, que claro, eso como es tipo norteamericano, cobra de matrícula entre 20.000 y 40.000 euros al año, pues cuando llegó la crisis, al día siguiente todos los alumnos habían migrado al online. Perfectamente. O sea, una cosa estupenda. ¿Qué pasó con las públicas y el resto de privadas? Pues que el sistema informático que soportaba lo digital se cascó. Claro, de repente millones de visitas no previstas. En fin, claro, no ha habido experiencias de todo. Pero bueno, como buena experiencia digital, yo como responsable, recuerdo una vez ir a un pueblo de Burgos, a una escuela rural, 40 niños, tercero de primaria, todos ellos en ese momento con su tablet, conectándose con una escuela de no sé dónde, qué parte de Inglaterra, con niños de su edad. Y estaban aprendiendo inglés, hablando entre ellos un diálogo, eso, y aprendiendo español los niños ingleses. Fantástico. Las posibilidades que ofrece lo digital, la distancia, son enormes, ¿no? O sea, no todo, digamos, es positivo del online, hay que seguirlo y tal, pero ya estamos ahí. No es el futuro, es el presente. No son las nuevas tecnologías, es la tecnología actual, ¿no? Así que, bueno, he querido trazar un poco, había muchas cosas más. Luego tenemos buenas universidades a distancia en España, algunas malas también, pero hay algunas buenas. No haré publicidad, pero digamos que también es una experiencia. Ahora mismo 1 de cada 5 universitarios españoles estudia en una universidad online. Gracias. Sí. Muchas gracias, Fernando. Escuchamos ahora a Carla. Muchas gracias. Bueno, como Marta y Fernando tienen mucho en común, sinceramente yo también tengo en común con ellos todo lo que hace a esto de que la mayoría de los países no contaban con una estrategia nacional de educación digital. Ante ello, esto nos va a implementar y nos va a llevar al reto de tener esta estrategia a nivel de cada uno de los países. En cuanto a la conectividad, sí, también es una de las dificultades que podemos encontrar y uno de los retos. Entonces ahí también tenemos que pensar que la educación a distancia, si bien a través de la tecnología, de los avances de la tecnología nos permiten llegar a otros espacios, también pensar en los otros modelos de educación a distancia, ¿sí? A través de la radio, de la TV, o sea, volver otra vez a ciertos elementos que fueron claves durante todo ese proceso que vivió la transformación de la educación a distancia. En cuanto a las condiciones socioeconómicas, muchos de los países, y es una alternativa, ¿verdad? Que es una situación de las brechas también entre las poblaciones tanto rurales como urbanas, y también mismo dentro de la población urbana también se dan estas situaciones entre las escuelas públicas y privadas. Es ahí que, por ejemplo, en mi país, el 81% de los estudiantes no tenían acceso a internet o a un computador desde el hogar. Entonces ahí también se tenían que ver otras estrategias y entre ellas es trabajar, desde mi perspectiva, es trabajar con otras instituciones. Si bien también se hablaba del financiamiento, que es una dificultad, entonces esta colaboración con otras instituciones, por ejemplo las telefonías, que nos permitan dar servicios en forma de convenios y de trabajos en forma coordinada. Otro de los retos fundamentales para mí es el aseguramiento de la calidad, porque si bien todavía existe esa cuestión de que no hay mucha credibilidad hacia la educación a distancia, pero en términos de aseguramiento de la calidad, definir dimensiones
y también indicadores que sean acordes a esta modalidad y no pasar de una modalidad presencial directo a una, o sea, aquellos indicadores que son más de una modalidad presencial, y muchas veces también se exige mucho más en la matriz de indicadores, mucho más a la educación a distancia. En cuanto a experiencias de éxito, me gustaría indicar a la Universidad Técnica Particular de Loja del Ecuador en cuanto a la cobertura, en cuanto al acceso y también en un liderazgo muy importante que tiene en cuanto a la acreditación de carreras de grado y programas de posgrado. La Universidad de Guadalajara, considero también dentro de lo que sería México, tiene una variedad de ofertas, proyectos colaborativos. Considero que esa transferencia y ese trabajo más colaborativo busca elementos claves en su modelo, que es la equidad, la calidad y también una mayor cobertura. Y finalmente me gustaría también considerar una universidad que es de Argentina, que es la Universidad de Quilmes, universidad que tiene la multimodalidad y la combinación también de las modalidades dentro de la enseñanza en su sistema tutorial, un acompañamiento a lo largo de toda la formación. Asimismo, un aspecto muy importante que está trabajando mucho la transferencia de sus conocimientos a los más niveles educativos, a las demás provincias, y sus trabajos en redes, que creo que son sumamente importantes y que colaboran muchísimo en todo este proceso, además de la investigación y también la colaboración en términos de publicaciones que hacen referidas a la modalidad. Quisiera también destacar, que es muy importante a nivel de Paraguay, destacar lo que está haciendo la Universidad Nacional. Está trabajando en un plan de acción académico que cada una de las facultades que la conforman están de acuerdo a sus áreas de conocimiento, están también generando sus propios planes para poder implementar la modalidad, trabajando fuertemente la capacitación y la virtualización de las asignaturas a la par. También el trabajo coordinado a los estudiantes en el desarrollo de nuevas habilidades. O sea, se tomó en cuenta todos estos aspectos y una reglamentación a nivel de cada una de las facultades para poder tener en forma coordinada de acuerdo a las áreas de conocimiento y de las ciencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla. Escuchamos ahora a Francisco. Sí, José Antonio. Miren, yo estoy totalmente de acuerdo en los retos que plantearon los tres, y la verdad nos dieron una gama amplia de retos. Yo voy a irme para complementar, agregar algunos otros. El primero que quiero destacar es la relación entre la tecnología y la educación. En tecnologías digitales, lo primero que hacemos siempre que queremos introducirlo en un sector es automatizar los procesos. Y en la mayoría de las veces es automatizar los errores o automatizar las limitaciones. ¿Ok? En educación, ¿cuáles son las limitaciones de un salón de clase para un profesor? Que tiene que dar una clase para un grupo de 60 o 50 estudiantes. Y es una clase que él prepara como para el promedio de estudiantes que va conociendo en su grupo. Y que los que no son afines a esa estrategia de enseñanza, pues le entienden muy poco. Y entonces resulta que esa es una limitación enorme de la educación presencial. La segunda limitación que hay es que casi todos los cursos asumimos que el estudiante no cambia. O sea, que en el tiempo el estudiante no cambia, que el estudiante requiere las mismas herramientas, las mismas estrategias del primer curso hasta el último curso. O sea, que no cambia en el tiempo, ¿sí? Lo cual también es bastante grave. Se sabe ya de la psicopedagogía que hay diferentes formas de aprender, que tendremos que tomar en cuenta la capacidad desarrollada del estudiante al inicio de un curso para saber cuánta dificultad va a encontrar en lograr los objetivos de aprendizaje. Algunas veces tenemos que darle materiales remediales o mandarlo a estudiar ciertos conceptos anteriores que sin eso no va a poder entender lo que sigue. O sea, no va a poder entender álgebra si no sabe aritmética. Entonces, esa parte pues tampoco se puede resolver fácilmente en el presencial. Entonces resulta
que estas consideraciones que todos los estudiantes aprenden igual, lo mismo para todos, y que todos los profesores enseñan igual, resulta que le heredamos en las herramientas, en los LMS, en los sistemas de gestión del aprendizaje. Entonces, un reto enorme es romper con eso. Dada la tecnología, podríamos detectar al inicio las capacidades de cada estudiante, los estilos de aprendizaje, la forma en que interactúa con los demás, etcétera, etcétera. Y en función de eso, hacer una educación más individualizada. ¿Sí? Que creo que eso sí se pudiera hacer con la tecnología y se podría irle dando seguimiento a cada uno, tener herramientas de inteligencia artificial para ir aprendiendo diferentes estrategias que funcionan para ciertos grupos y el siguiente semestre empezar con esas estrategias que se van a ir adaptando a las condiciones del nuevo grupo. Entonces, el primer reto es romper el esquema que tenemos hasta ahorita de cómo se usan las tecnologías digitales en la educación. Tiene que haber una innovación importante que ocurra. Entonces, esa es la primera que me parece que es uno de los retos pendientes. Otro reto enorme es que casi siempre estamos siendo reactivos, cuando en las universidades deberíamos de trabajar en el futuro. ¿Sí? Un estudiante que ingresa con nosotros ahorita va a salir al ejercicio profesional en 4 años. Por lo tanto, no lo debería de preparar para ahorita, lo debería de preparar para dentro de 4 años. Entonces resulta que en ese sentido también es un reto enorme cómo se hace el ajuste, porque además la sociedad está cambiando a una velocidad enorme. ¿Cómo va a ser la sociedad en 4 o 5 años? Ya se está dibujando. Es una sociedad que yo he dado en definir como la sociedad cibernética del aprendizaje. ¿Sí? En el 48, Norbert Wiener define la cibernética como el estudio del control y las comunicaciones en animales y máquinas. Bueno, la sociedad que vamos a tener y que ya estamos teniendo es una sociedad altamente robotizada. Hay muchas máquinas en todos los sectores, no solamente en la manufactura, ¿sí? Pero también va a haber muchas personas robotizadas. Estamos robotizando al humano. Le estamos poniendo rodillas mecánicas, corazón artificial, mecanismos auditivos, ya pensamos en cambiar el lente del ojo para poder tener acceso a grandes bases de datos para la realidad extendida. En fin, vamos robotizando al humano y estamos perdiendo de vista la parte que trabajamos con personas. Entonces, el escenario para dentro de pocos años va a generar retos diferentes a los que estamos tratando de resolver ahorita, ¿sí? La educación va a enfrentar formaciones que van a ser obsoletas cuando el estudiante termine. Un ejemplo, la cantidad de datos en Internet se está duplicando cada vez más rápido. Y ahorita que en este año se espera que haya 200 billones de cosas conectadas a Internet generando datos y datos que son importantes, ¿sí? El refrigerador de su casa va a dar información sobre sus dietas, sobre su riesgo de ciertas enfermedades, obesidad, diabetes, va a dar información sobre patrones de consumo para la parte de mercadotecnia, va a cambiar el esquema de comprar en el supermercado. Ahora directamente el refrigerador puede enviar la orden al supermercado y que nos llegue a la casa. En fin, cada cosa que las que usamos y se pronostica que cada uno de nosotros va a usar alrededor de 25 cosas diferentes conectadas a Internet. Bueno, si asumimos que los datos generan información nueva y que esa información nueva genera nuevo conocimiento y que en los últimos años en los últimos semestres de las carreras planeamos los contenidos en función de la información que va a encontrar el estudiante en el ejercicio profesional, resulta que lo que planeamos al inicio de un semestre, a la semana va a ser obsoleto. Por lo tanto, vamos a tener que cambiar. El reto es cómo modificamos el diseño curricular y la gestión curricular para que realmente podamos formar a los profesionistas de los siguientes años, en el futuro. Entonces, hay muchos retos que les digo, podemos como prever, a lo mejor visualizar bien, pero que van a ir apareciendo. Entonces, el reto enorme para las instituciones educativas es que tenemos que aprender tan rápido como cambie la sociedad, ¿sí? Y que
eso es si queremos sobrevivir. Digo, hay ejemplos como Blockbuster, no sé en sus países si existía esto del Blockbuster, pero desapareció porque no aprendió. La Kodak, que era una empresa enorme de cámaras fotográficas y de rollos de películas, desapareció porque tampoco pudo cambiar a la velocidad que se requería. Bueno, si queremos sobrevivir, tenemos que aprender tan rápido como cambia la sociedad. Ahora, si queremos sobresalir, entonces tendríamos que cambiar más rápido para estar preparando a la gente para el futuro, ¿sí? O sea, un viaje a una universidad sería el futuro. Un reto actual que se demostró que es fundamental ahorita en esta pandemia es la transformación digital. Ya Fernando hablaba de esta universidad digital que pues, no sufrió nada con la pandemia, siguió funcionando bien. Bueno, yo les puedo decir que a la UNIR le pasó lo mismo. La UNIR nace hace 10 años en un formato digital 100%, en línea 100%. Entonces el otro día hicimos una tabla de qué estábamos haciendo antes de la pandemia, qué estamos haciendo en la pandemia y qué vamos a hacer después de la pandemia. Y prácticamente vamos a hacer lo mismo, porque uno de los puntos importantes es la innovación como una actividad cotidiana de la universidad, tratando de ir adaptándose de manera flexible a los cambios que van ocurriendo y a los cambios que vamos visualizando que van a ocurrir. Entonces, transformación digital va a ser uno de los retos enormes. En México y con colegas que he hablado de América Latina, ese ha sido el mayor problema. Instituciones de educación superior como la UNAM, por ejemplo, el Politécnico, la Universidad de Guadalajara, que su transformación digital va muy avanzada, tuvieron problemas, pero pudieron resolverlos de una manera más o menos eficiente. Universidades que no habían contemplado la transformación digital, por supuesto que están a la fecha sin resolver ese problema, ¿sí? Han recurrido a estrategias de los años 70, ¿sí? Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública está utilizando la televisión para hacer el broadcast de las clases. Bueno, la telesecundaria en México tiene, creo que 80 años. Entonces, sí, este reto de irse transformando digitalmente, como decía Carla, que debió haber sido paulatino, porque requiere no solo infraestructura, requiere un cambio de cultura. ¿Sí? O sea, no es que nada más la transformación digital me va a permitir hacer las cosas de maneras diferentes a las que las estoy haciendo. Voy a poder eliminar las limitaciones que tengo en procesos administrativos, educativos. Entonces, sí, eso lleva un tiempo, pues a veces no tan corto, para ir adquiriendo esa cultura. Entonces, creo que en términos de retos, hay unos que tenemos, además de los que ustedes ya mencionaron, tenemos otros y tenemos que estar preparados para ir anticipándonos a los retos que vamos a tener cada vez que vaya cambiando la sociedad. Y creo que esa es la única manera en la que vamos a poder llevar la educación con esta parte que se ha planteado aquí, de que sea un derecho humano, de que tenga calidad y pertinencia, de que cubra todos los ciclos escolares, que en realidad la educación va a ser desde preescolar hasta que uno se muera. O sea, esos objetivos que están muy claros para lograr el bienestar solamente se van a poder alcanzar si vamos preparándonos de manera anticipada. Ahora, hay muchísimos ejemplos de buenas prácticas y casos de éxito. O sea, la lista es enorme, pero además es en el tiempo. Sí, por ejemplo, en los años 70 ya se habló de la Open University, de la UNED de España, del sistema universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UTPL, que también fue en el 79, me parece. Luego en los años 80 surge el sistema 6 del Tecnológico de Monterrey, que era una innovación enorme. Yo fui docente se llamaba el sistema 6, Sistema de Educación Interactiva por Satélite. Y era una producción enorme. Había una productora que me traía en jaque antes de que iniciara el curso para que todo estuviera listo. Luego había un estudio que era un salón de clase con 3 cámaras y yo tenía que tener un asistente que tuviera casi el mismo nivel que yo para que contestara por un sistema así muy rudimentario de chat, preguntas, y que cuando hubiera una pregunta para todos me la pasara al monitor y entonces yo la trataba. O sea, era todo un esquema
muy innovador en su momento, usar la señal satelital. En los años 90 aparece la UOC, que es una universidad en línea de España. También aparece en el 89 el programa del campus virtual de Quilmes, que ya mencionó Carla. La Universidad Nacional a Distancia de Colombia, la UNED de Costa Rica en los 70 también, la Universidad Abierta para Adultos en Dominicana. O sea, estamos plagados de buenas prácticas. Hay una que me gustaría mencionar también, que es la Universidad Uniminuto, que es una mezcla muy interesante de trabajar con los grupos vulnerables. Tienen un programa de bachillerato en donde el requisito para ingresar es que te hayan corrido de otro sistema de bachillerato. Y el grado de eficiencia terminal es del 95%. ¿Qué hacen? Yo quisiera saber, porque la verdad es impresionante. Entonces, sí tenemos eso. Tenemos ejemplos también, como decía Marta, del trabajo en red. El trabajo en red es súper necesario, ¿sí? El Espacio Común de Educación Superior a Distancia de México sigue funcionando después se creó en el 2007. El Espacio Común de Educación Superior en línea en la UDUAL ha generado programas de posgrado como bien común, diseñado por académicos de 9, 10 universidades que lo regalaron, lo donaron para que todo el que lo quiera lo pueda usar. Entonces, sí hay muchos ejemplos que había que mencionar, por eso, entre otros, creo que están esos. Y lo último que quiero decir es, yo creo que hay que distinguir entre la universidad privada y la universidad particular. Yo les puedo decir que yo acabo de ingresar a la UNIR en México en enero, y lo que me atrajo fue la visión que tiene. Si esta universidad estuviera en Estados Unidos, sería una universidad pública, ¿sí? Las colegiaturas en Estados Unidos de las públicas son como el 10-15% de lo que cobran las privadas. Bueno, la UNIR tiene un enfoque social muy importante, en el cual mi trabajo como rector principalmente está enfocado en esa parte. ¿De qué manera podemos trabajar con las universidades públicas para el beneficio de la educación pública? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la UTPL, la UNAM y la UNIR estamos trabajando en un programa de formación de docentes. Cada universidad hace un módulo y hasta ahorita lo estamos pensando ofrecer de manera gratuita para profesores de la región. En términos de tres habilidades blandas que creemos. Una es el uso apropiado de las tecnologías, la cultura digital para la docencia, que lo da la UNAM. El otro es la didáctica de la enseñanza de la lengua. Si sus alumnos no aprenden a comprender lo que leen o a redactar bien o a argumentar bien sus ideas, pues les va a ir mal en cualquier modalidad. Eso lo hace la UTPL. Y por último, la didáctica de las ciencias y las matemáticas. Si los estudiantes no trabajan de manera ordenada, no piensan de manera ordenada, también les va a ir mal. Entonces, estos son los ejemplos de que la colaboración pública particular es importante, el trabajo en red es importante, y que son retos que ya empezamos a enfrentar y que debemos de seguir trabajando para que entre todos, de manera conjunta, podamos lograr estas metas que tienen que ver con la educación como un derecho humano. ¿Sí? Muchas gracias, Francisco. Miren, hemos estado recolectando preguntas que nos están haciendo por vía Facebook, también preguntas que nos están haciendo por vía Zoom. Y bueno, como sé que tenemos poco tiempo ya para esta fase, yo lo que he hecho es recolectarlas, hacer un resumen y planteárselos por si pudieran tener un comentario final, ¿no? De unos 3 minutos o menos, no sé, cada uno de ustedes. Y bueno, pues primero también decirlo, hay comentarios también de agradecimiento, de felicitación, de mucho interés por los comentarios, por ustedes, por felicitarlos. Incluso tenemos un saludo ahí de la Universidad Abierta de Bangladesh, ¿verdad? Que nos están viendo y que están atentos aquí al foro.
Y bueno, miren, las preguntas se centran en la parte de la brecha de desigualdad en Latinoamérica, ¿no? Se insiste demasiado en las brechas que tienen que ver con pues el estudiantado y las diferencias sociales, brechas que hay entre ciudad, comunidades indígenas, y brechas tecnológicas también, ¿verdad? Cuestiones que ya se han ido comentando, pero el interés del público es saber cómo podemos paliar esas situaciones, cómo podemos aminorar esas brechas. También nos piden una opinión sobre la educación a distancia a nivel medio superior. Y luego también, como hemos hablado de esta parte de desconfianza normativa, desde la regulación de la educación a distancia, cómo ha esto perjudicado la institucionalización de la misma, nos piden si podemos dar las trazas generales o qué cuestiones deben estar presentes en la normativa, al menos para empezar, ¿no? ¿Cuáles serían las condiciones sin las cuales no pueden estar en una normativa que regule esta materia? Y bueno, hecho el último vistazo, no ha llegado nada más, así que bueno, pues podemos hacerlo por el orden de intervención habitual. Marta, adelante. Bueno, son muchas preguntas, ¿no? No sé si podré responderlas a todas, pero la primera tenía que ver con, ¿cómo era la primera? Era acerca de sí, es cómo puede compatibilizarse los distintos escenarios, ¿no? Sí, la desigualdad. Sí, los escenarios de desigualdad. Bueno, Sí. El problema está en que cuando las personas muchas veces hablan de educación a distancia, en lo primero que piensan es en una tecnología. La verdad, deberían enterarse que la educación a distancia no se resume en una tecnología y que no es lo primero en lo que hay que pensar cuando se piensa en un programa a distancia. Lo primero que hay que pensar es cuál es el objetivo e inmediatamente hacer un buen diagnóstico de la situación. Es decir, cuál es la comunidad, cuál es el grupo al que va dirigido el programa, qué condiciones están, qué características tienen, cómo es su entorno, cómo es el contexto en el que viven y cómo es su disposición, digamos, de tecnología. Se puede preguntar todo, pero se debe tener todo para planificar un proyecto. Un proyecto no puede salir como un proyecto para todos. Es más bien en ese sentido un proyecto a la carta, no es un proyecto fast food, digamos, de ninguna manera. Hay que tenerlo muy claro, porque si no, confunden educación a distancia con campus virtual, confunden educación a distancia con una determinada tecnología, y esta es la tecnología que está más en boga en este momento, que es la que más usan las universidades, pero de ninguna manera es restrictiva, de ninguna manera tiene que ser la única, ¿sí? Si yo voy a desarrollar un programa para personas en una comunidad aislada, en una comunidad a la que no llega la conectividad, entonces tendré que echar mano de otras tecnologías. La semana pasada estuve en otro webinar con la gente en Colombia y con un grupo con el que trabajamos en investigación, etcétera, por mucho tiempo, y se nos planteó allí, en el medio de esa reunión, el tema de las radios educativas para las comunidades aisladas que están en el interior de Colombia, donde no llega la conectividad. Y entonces hablamos de la radio, y hablamos de la radio como una de las tecnologías pertinentes para grupos que están en esas condiciones. Ahora, si yo estoy en la universidad tecnológica en la que trabajo, y yo dirijo un programa de formación de investigadores, para investigadores de toda la Argentina, yo sé que los investigadores en cualquier lugar de la Argentina que están teniendo una tecnología determinada. Y la universidad tiene un campus virtual global y tiene un sistema satelital de teleconferencia. Y yo sé que todos tienen acceso. Como lo sé, puedo planificar el sistema usando esas tecnologías. Pero nunca lo haría. Nunca haría un curso desde la tecnológica para esta comunidad aislada que está en Colombia o en Ecuador o en cualquier otro lugar remoto de la Argentina. Los proyectos
se tienen que diseñar a la medida de los destinatarios y para cumplir el objetivo que se persigue. Creo que esto es una verdad de catecismo, digamos, deberíamos tenerlo muy allí presente. Obviamente lo de catecismo olvídenlo porque no tienen por qué todos saber lo que es un catecismo, pero de una manera, una verdad básica, fundamental, porque si no, estamos confundiendo la educación a distancia con otra cosa. Estamos confundiendo la educación a distancia como la transposición de un programa exitoso a otro lugar que no tiene nada que ver con él, ¿sí? No sé si había otra para contestar, si te parece ahora, José Antonio. Sí, Marta, era sobre las trazas mínimas Del que marco no regulatorio. Sí. Sí, yo creo que los marcos regulatorios, como dije, tienen que estar en consonancia con el nivel al que están dirigidos y con el tipo de modalidad que se desarrolla. Pero fundamentalmente, un sistema institucional de educación a distancia tiene que tener unos requisitos que son los que ahora va a aceptar y evaluar la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación. Bien, eso tiene que tener. El proyecto tiene que tener un marco teórico, unas ideas pedagógicas de las cuales surge todas las decisiones posteriores. En consonancia con esas ideas pedagógicas tiene que haber una arquitectura que sostenga ese programa. En el caso de estas universidades, normalmente la arquitectura que lo sostiene son los campus virtuales con aulas virtuales y el uso de algunas otras herramientas complementarias. Entonces, tiene que haber una relación lógica entre el marco teórico, entre los objetivos perseguidos, el tipo de carrera que se va a desarrollar y la arquitectura que sostiene el sistema. Estas son ideas básicas. Si uno no tiene bien pensado y si no hay una armonía entre esos distintos aspectos del sistema institucional que se va a presentar, es evidente que el sistema no va a funcionar y tampoco va a ser aceptado porque va a ser evaluado, son evaluados por pares evaluadores en términos generales. O sea que ahí tenemos un buen sistema de evaluación. Lo que hay que plantear son buenos proyectos, ¿sí? Y proyectos, no a veces en las ansias de hacer proyectos muy interesantes, se sobreactúa en los marcos teóricos y se ponen marcos teóricos que a veces no tienen que ver con las decisiones posteriores. El proyecto tiene que ser una unidad en sí, ¿sí? Entonces, estas son las cuestiones más importantes y son las cuestiones que pedimos que las agencias de acreditación miren. Este proyecto tiene viabilidad, tiene un buen marco teórico, tiene una buena estructura para sostenerlo, tiene docentes formados. ¿Qué tipo de formación tienen esos docentes? ¿Qué tipo de diseño curricular van a utilizar? Es decir, hay aspectos que todos sabemos que son los aspectos básicos que sostienen la estructura de un proyecto y que debe haber coherencia entre ellos. Yo, por lo menos con estas cuestiones básicas, después hay muchos otros detalles, pero con estas cuestiones básicas me conformaría cuando veo un proyecto. Muchas gracias, Marta. Fernando, por favor. Sí. Bueno, creo que va a ser mi última intervención, así que aprovecho para felicitar a mis compañeros de mesa esta tarde. Ha sido muy, muy interesante y muy ilustrativo. He aprendido mucho y he disfrutado con vosotros. Bueno, las preguntas algunas se refieren a cómo está a nivel medio superior en Chiapas, México. No tengo ni idea, evidentemente, pero sí que una palabra sobre la brecha educativa, porque una buena educación a distancia, un buen sistema de educación a distancia tiene sentido dentro de un buen sistema de educación nacional, efectivamente, ¿no? Y puede ayudar la educación a distancia a superar las brechas, ¿no? Yo insistiría, creo que hay que considerar, soy jurista, ¿no? Especialista en derechos humanos, creo que hay que considerar la educación como un derecho fundamental, de verdad. La pobreza se hereda, lo único que evita eso es la educación. Lo tendríamos que llevar como los revolucionarios franceses de 1789 puesto en el pecho de nuestra... de la Guardia Nacional, de nuestra guerrera. Y luego, claro, hace falta políticas educativas que sean de Estado, que superen la división derechas e izquierdas. Aquí la derecha suele enfatizar sobre todo la calidad y con facilidad se convierte en elitismo. La izquierda suele subrayar sobre todo la equidad educativa
y se convierte con mucha facilidad en populismo escolar, en bajar, desplomar el nivel. La educación tiene que estar por encima de derechas e izquierdas, con planes muy específicos, con presupuestos de verdad. Tenemos que cambiar el modelo educativo porque nuestros estudiantes son ya emocionalmente ajenos. Todavía la escuela, en gran parte del mundo, en nuestras sociedades, sigue siendo ya desfasada, como bien decía Francisco. Nosotros hay que tener en cuenta que un chaval que está en nuestra escuela posiblemente va a tener un trabajo que todavía no existe, el tipo de trabajo. Yo tengo un hijo que se dedica a la, vamos, una nuera, perdón, una hija que se dedica a la publicidad digital, al marketing digital. Cuando ella estudiaba no estaba disponible eso, no se sabía lo que era. Mi yerno se dedica es hacker legal, quiero decir, ¿no? No, cuando él estudió, bueno, no lo sé, tampoco le he preguntado mucho. Me gusta tener relaciones bastante liberales en la familia, así va mejor. Y claro, cuando él estudiaba en el instituto, en la escuela, eso ni podían imaginar, ¿no? O sea que es importante. Y luego hay ejemplos reales de políticas educativas exitosas. En América Latina, Perú, porque muchos países han metido mucho dinero en esto, pero no siempre lo meten bien. Perú lo ha metido bastante bien, los resultados de PISA son muy altos. Es el milagro, bueno, con todas las limitaciones. En Europa, por ejemplo, Portugal, digo, países que no suelen destacar y sin embargo, si se hacen bien las cosas, hay muy buenos resultados. Y a veces pensamos en educación, uy, madre, para llegar a buenos resultados, lo que habrá que hacer, además de encomendarse a la Virgen de Guadalupe, ¿no? O si eres laico, a saber qué, ¿no? No. Si haces bien las cosas, hay buenos resultados y lo ves, ¿eh? No hay que esperar a tu nieto para verlo. Y luego diré que una cosa clave en todos los procesos educativos es el profesorado. Profesorado formado, profesorado motivado, formado permanentemente, profesorado motivado. Yo he estado en Finlandia viendo su sistema educativo. Por cierto, el estado mío de Castilla y León, en PISA, es el siguiente a Finlandia. O sea, porque también permiten a los estados descentralizados, permiten también evaluarse en PISA, ¿no? Bueno, pero fuimos a ver. Me cobraron 500 euros por ver una escuela, instituto, porque allí la primera y la secundaria están unidos. En Finlandia, la carrera con más dificultad universitaria para entrar es magisterio. Nota de corte altísima. O sea, entran cerebritos. Y luego es de las profesiones mejor pagadas, la de maestro. Luego decimos, oye, ¿y por qué en Finlandia tendrán buena educación? Diremos, qué raros son estos nórdicos. Claro, ahí está nevando todo el día, no hay luz, se aburren, son raros a saber. Oye, a lo mejor, si tomamos en serio la educación, lo mismo la educación, pues da frutos. El problema es tener la educación, no digamos ya la educación a distancia, ¿no? Me quedo con Marta, hay que superar prejuicios y también con Francisco, también lo ha dicho Carla, contra el sistema educativo a distancia, porque ya está aquí, hay que mejorar, pero ha llegado para quedarse. Gracias. Y gracias, Fernando. Carla, te escuchamos. Sí, bueno, sintetizando un poco lo que ya dijeron mis compañeros, desarrollar estrategias multicanal. ¿Qué significa esto? Que los programas se adecuen a los destinatarios a los cuales va dirigido. Y ahí las estrategias también de mediación del proceso de aprendizaje también ajustado a esas poblaciones, que van a permitir una mayor equidad en el proceso educativo. También coordinar y complementar entre los distintos actores educativos un trabajo más coordinado en la gestión de los aprendizajes. Y otro punto importante es establecer estrategias, como dije, entre distintos actores, pero también entre distintas instituciones del sector público y privado. Con referencia a lo que decías de que debe tener lo mínimo de un proyecto de educación a distancia, tenemos que tener 5 ámbitos muy importantes que destacar, que es toda la parte legal, institucional, que sería un reglamento académico de cómo va a ser desarrollada esa modalidad, en base también a lo que es la parte del corazón de todo el proyecto, que es la parte académica, en donde tenés todo tu plan académico, tu proceso de cómo va a desarrollar el estudiante a lo largo de toda su carrera profesional,
Y ahí también entra todo lo que sería la mediación tecnológica, todo lo que es la infraestructura, cómo va a estar ya sea el aula virtual, o sea, la mediación a través de la tecnología que se vaya utilizando y cómo eso se va a dar, se va a implementar. Otro aspecto importante es la formación de los recursos humanos, o sea, los recursos humanos capacitados y formados para esta modalidad. Y finalmente, un aspecto que nosotros integramos también de nuestro marco regulatorio, que es la parte de la sostenibilidad del programa. Eso me creo que es sumamente importante, sostenibilidad financiera, ¿verdad? Y también en el tiempo, y tendría que ver también con la sostenibilidad de todo lo que es esa infraestructura que se vaya a utilizar. Y bueno, la educación a distancia, como yo les dije al inicio, es un presente que se queda y el futuro está también aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Francisco, por favor. Muy bien. Yo, a diferencia de Fernando, sí conozco bien la parte de las comunidades de los pueblos originales de Chiapas, de Oaxaca, de Jalisco. Y les debo decir que dependiendo del nivel de jerarquía que he tenido en los puestos, he impulsado la realización de varios proyectos en los cuales casi siempre he fracasado, ¿ok? Pero uno tiene que aprender de los fracasos. En Chiapas, en los Altos de Chiapas, lanzamos una convocatoria para comunidades indígenas de Chenaló y de Tenejapa. Y todo estaba sensacional. Fuimos, hicimos acuerdos en 4 sectores: el gobierno municipal, el gobierno federal, una fundación, la UNAM, la Universidad Autónoma de Chiapas. Entonces, academia, gobiernos, empresas y sociedad civil nos juntamos, porque es el primer requisito. Todos somos corresponsables, no solamente las instituciones educativas. Se hicieron unos centros en donde los estudiantes iban a tener apoyo para tener acceso a internet y a equipamiento, etcétera, etcétera. Entonces todo arrancó hasta que nos dimos cuenta que el manejo del español de los estudiantes era limitado. Y todos nuestros materiales estaban en español. No solo eso, sino que después hicimos un estudio dentro de la Universidad Abierta de Estancia de México sobre cuál era el formato que mejor entendían los estudiantes. Y el formato lingüístico lo entendían bien el 14%, lo cual quiere decir que el otro 86% no lo estábamos atendiendo. Y nosotros felices porque los materiales eran maravillosos y todo lo que uno suele presumir. Bueno, resulta que cuando no conocemos bien a la población con la que estamos trabajando, podemos tener cosas maravillosas que no dan los resultados que queremos que den. Bueno, afortunadamente hubo varios que terminaron porque tuvimos ahí acciones intermedias. Lo bueno de conocer las dificultades es que uno puede intervenir a tiempo. Pusimos docentes egresados de la Universidad Intercultural ahí de San Cristóbal de las Casas a trabajar con los estudiantes, que eran perfectamente bilingües estos profesores, y entonces sí lograron ayudar al mayor número de estudiantes. En Chenaló ya no fue tan fácil porque la conectividad era muy mala. La Universidad Autónoma de Chiapas lanzó un proyecto que se llamaba la Red Cero Maya, que eran redes de antenas inalámbricas que tenían un radio de alcance de 30 kilómetros, y en fin, todo fue tratando de componer y fueron mejorando las cosas, pero en realidad una tremenda falla fue no entender que los habitantes de los pueblos originales de México no tienen un manejo del español como lo tienen los de las ciudades. Bueno, el último proyecto, no sé, hice varios así, el último que ahorita está en la UNAM a punto de arrancar es con la comunidad de los Mijes en Oaxaca. Ahí sí cuidamos que hay profesionistas ya formados en los Mijes. Bueno, ellos son los que se adueñan del proyecto. El proyecto es de los Mijes y nosotros trabajamos con ellos para que sea exitoso. Entonces, tienen una forma de ver la vida, una cosmovisión muy peculiar. Por ejemplo, allí el presidente municipal trabaja 1 año, el nombramiento es por 1 año, porque no cobra un centavo.
¿ok? Entonces eso evita la corrupción, evita las tentaciones. Entonces, lo mismo, los jóvenes, una joven muy, yo diría brillante, que está a cargo del proyecto localmente, ella iba a dedicar 3 años de su vida a que esto funcionara, siendo el enlace con la UNAM y viendo que todo lo que se fuera necesitando se pudiera proveer. Una fundación que estábamos buscando el apoyo, la de Alfredo Harp, y el gobierno municipal, pero también el gobierno estatal estábamos buscando que financiara el equipamiento y la conectividad. Entonces, sí son proyectos en donde disminuir esta brecha para llevar la educación a los lugares, en lugar de jalar a los jóvenes hacia afuera para que después no regresen nunca a la comunidad, era un cambio importante que había que hacer. Buscar el desarrollo de las comunidades con los talentos que tiene la comunidad y no robarle el talento que tienen para llevárnoslos a las ciudades. ¿Sí? Entonces, creo que ese es un proyecto que se está haciendo y que hay muchos años atrás de esto. La UNAM tiene incluso un grupo de investigación que ha trabajado un modelo educativo para las comunidades indígenas. Y la idea es que una vez que este proyecto termine y funcione bien, se pueda exportar a otras comunidades en el país. Media superior. Yo no me voy a meter porque ya no hay tiempo, pero les recomendaría que vean el bachillerato en línea de la UNAM en el portal de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. La dirección es coaed.unam.mx. Es un bachillerato que la innovación está en el diseño curricular y no en el uso de las tecnologías. ¿Sí? Se juntó todos los contenidos de la Escuela Nacional Preparatoria, el Colegio de Ciencias Humanidades, en un programa que en lugar de ser de 3 años es de 2 años. 24 asignaturas, se lleva una asignatura a la vez, trabajando el mismo tiempo que trabajarían en un semestre, pero haciendo una asignatura cada 4 semanas. En fin, tiene ciertas innovaciones, tiene un modelo multinivel, como decía Carla. Por ejemplo, en un curso hay una evaluación diagnóstica cada semana para las actividades que se van a desarrollar. Hay estudiantes que van de acuerdo al plan de estudios, van en la ruta normal. Hay estudiantes que requieren algo remedial, van a la parte remedial, ya que la resuelven, regresan a la parte normal y terminan, requieren más tiempo que los otros. Y hay otros que además de que van bien, van adelantados, se van en una trayectoria superior en donde pueden terminar más rápido. Entonces, sí se empieza a innovar en los procesos educativos y creo que ese programa es un muy buen ejemplo de cómo se puede lograr. Entonces, los que quieran ver educación media superior, yo sí les recomendaría que entren al portal del bachillerato en línea de la UNAM. Luego, hay múltiples alternativas para meter educación a distancia. ¿Sí? Por ejemplo, en la región podemos identificar instituciones tradicionales como la Universidad de Guadalajara, que hacen un área especial para educación en ambientes virtuales. Es separada de la presencial, por lo tanto su regulación es especial, es diferente. Tiene que cumplir con la regulación de la institución, pero puede hacer una regulación especial para un sistema de universidad virtual que es el que tiene la Universidad de Guadalajara. Está la UNAM, que es tradicional, pero que tiene una coordinación que trabaja con todo el sistema presencial. Todas las carreras, por ejemplo, de economía, de derecho, está la misma facultad de derecho, ofrece la modalidad presencial, la abierta y la de a distancia. Permite la movilidad entre modalidades y permite otras ventajas que no permite fácilmente el modelo de la Universidad de Guadalajara, que tiene otras ventajas. ¿Sí? Son 2 modelos diferentes de universidades tradicionales. Es el modelo de universidades a distancia como la UNED de España, como la UNED de Costa Rica, la UTPL, que tienen un mismo modelo con centros asociados, actividades presenciales. Están las universidades totalmente en línea. ¿Sí? La UNIR es una universidad totalmente en línea. Entonces, cada modelo requiere regulación diferente. ¿Ok? Entonces, yo lo que les aconsejaría es que entraran a los portales de estas diferentes alternativas y vieran la regulación que tienen. ¿Sí? La UNAM tiene un reglamento de educación a distancia y tiene un estatuto. El estatuto son para aquellas cosas que tienen que estar ligadas a la regulación de la universidad y que son permanentes casi
Y la otra es el reglamento que tiene que ver con la gestión del currículo y los derechos y obligaciones de los estudiantes. Entonces, les repito, no hay recetas únicas, ¿ok? Hay condiciones diferentes, entonces una vez que definan lo que más le conviene a la institución, es la reglamentación que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces yo sí les recomendaría a los que quieran aprender de esto, meterse a esos sitios y consultar las reglamentaciones de las instituciones. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Bien, pues miren, no voy a negar que siguen llegando más preguntas, también más felicitaciones, también ya llegó otra felicitación de la Universidad de La Plata. Sin embargo, pues como todo en la vida, se nos ha terminado el tiempo, ¿no? Hay tiempos para todo, en el sentido que hay tiempos para todo, pero lo que podemos hacer es que las vamos a recoger, todos aquellos que nos están escuchando, que han hecho la pregunta y no hemos podido atenderla, pues que nos pongan la dirección para poder hacer el contacto entre todo el grupo de panelistas con las personas que están haciendo las preguntas, si es que ustedes me lo autorizan también, si es que me parece que es una solución ahorita que puede salir para mediar este asunto. Desde luego el tema es muy interesante, no quisiera yo volver otra vez a lo dicho, pero bueno, claramente me parece que una idea básica es que no podemos estar hablando de la educación a distancia como el futuro todavía, es directamente ya el presente. Esta situación pandémica lo que ha hecho es dejarla ver, ser un catalizador, acelerarla, pero es el presente. Y bueno, y no solo es el presente, sino que va rápido, la evolución va rápido y hay que ir a galope, dando respuesta, dando salida a esa dinámica. Hay estrategias para superar las brechas, como todo tiene problemas, ¿verdad? Se han estado planteándose los retos, ¿qué es eso? Pues como la conducta problemática, ya la tenemos visualizada, lo que hay que hacer es ahora emprender las acciones para superarlo. Hay acciones, se han mencionado algunas acciones aquí, y efectivamente una de las principales estrategias es ver el destinatario, ¿verdad? Analizar bien la política educativa hacia qué grupo de destinatarios va y con innovación y con buenos propósitos y buenas acciones, buenas políticas públicas y entendiendo toda la múltiple dimensionalidad que tiene el acto, que tiene el tema, pues nos puede ayudar. Yo quiero agradecerles muy sentidamente a todos los integrantes del panel, que ha estado muy bueno, que les agradecemos mucho que hayan aceptado su tiempo, todos los conocimientos que nos han compartido. Y agradecerle también a todos los que están en línea, viéndonos y escuchándonos. Pues un agradecimiento también por parte de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, de la directora Irene Espiño, y también de la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta es la cuarta sesión del seminario, pues el próximo jueves tenemos la quinta, y así hasta completar nuestro seminario. Va a estar también esta sesión grabada en la página de Facebook de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, y luego también a todos los ponentes y a las ponentes les vamos a hacer envío de una constancia digital de agradecimiento por estar aquí. Así que bueno, pues me despido, que tengan muy buen día, muchísimas gracias y reciban un abrazo en la misma distancia. Muchas gracias. Hasta Adiós luego. y gracias. Hasta cualquier momento. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Gracias, Marta. Gracias, Carla. Adiós. Seguimos Adiós. en contacto, muy amables. Hasta cualquier momento, ¿no? La amabilidad ha sido de ustedes en invitarnos. He tenido mucho gusto. Muchísimas Adiós. gracias. Un placer. Igual.